Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Cierto es que hoy en día prácticamente cualquier error del sistema operativo Windows aparece en la pantalla de nuestro ordenador mostrando un código de error que podrá ser buscado en Internet para solucionar dicho problema. Sin embargo, los códigos de pedidos pueden ser de gran ayuda en el caso de que el problema afecte a la pantalla de tu equipo. La única manera de poder identificar el error puede ser con estos dichos pitidos. Además, los pitidos del sistema operativo también están presentes no solo cuando surgen errores, sino que también pueden aparecer cuando introducimos alguna contraseña errónea y otra serie de operaciones desde nuestro sistema operativo. Por eso en este vídeo vamos a hablar de cómo podemos desactivar o apagar los sonidos del sistema en un ordenador con Windows 10. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al editor de registro. Recuerden que siempre les recomiendo antes de trabajar con el editor de registro hacer una copia de seguridad del mismo, ya que es una parte del sistema operativo bastante delicada. Por lo tanto, vamos a presionar las teclas de Windows R y vamos a abrir la ventana de ejecutar. Esto lo voy a hacer mientras que estoy haciendo una cosa y otra. Vamos a dejarlo así tal cual. A ver, un segundito. Y ahora sí, vale. Entonces, dicho esto, una vez que tengamos ya la ventana de ejecutar abierta, simplemente escribiremos regedit. Con regedit lo que vamos a hacer es entrar al editor de registro de Windows y, como te comenté anteriormente, haremos una copia de seguridad antes de trabajar con él. Le damos en archivo, exportar, vamos a seleccionar un nombre, copia de seguridad. ¿Vale? Le das el nombre que tú quieras y le das guardar. Una vez que tengas ya exportada la copia de seguridad del editor de registro antes de trabajar en él, ahora sí podemos dirigirnos a la siguiente ruta. Bueno, voy a poner esto en pause hasta que se complete la copia esta. Bueno, ya se ha completado, no hace falta. Muy bien, entonces ya nos vamos a dirigir a HQRuser, esta carpeta que tenemos aquí, y le vamos a dar en el desplegable. Una vez que despleguemos este, vamos a entrar a Control Panel, es una carpetita que tenemos por aquí, y le hacemos otra vez clic en el desplegable. Entonces aquí tenemos una carpeta llamada Sound, aquí la tenemos, y si nos fijamos donde tenemos esta cadena que dice VIP, y el valor que tiene por defecto es Yes, aquí le vamos a poner No, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar. Una vez que tengamos esto hecho, que es el primer paso, lo que vamos a hacer, lógicamente, es entrar a las configuraciones del sonido de Windows y para ello un clic derecho sobre el icono del altavoz para abrir la configuración del sonido. Una vez que estemos aquí, en esta ventana nos vamos a fijar en el panel que tenemos aquí a la derecha, donde pone panel de control de sonido. Hacemos un clic sobre él y se nos abrirá las propiedades del sonido. Lógicamente nos vamos a dirigir a la pestaña llamada sonidos y aquí en la lista de programas, es decir, los eventos de programa, estos son los sonidos que vienen predeterminados con Windows. Entonces nosotros vamos a buscar el que se llama VIP predeterminado, ¿vale? A ustedes les aparecerá cualquiera de estos, ¿vale? Yo ya lo tengo desactivado, pero simplemente lo que tienen que hacer es un clic sobre este desplegable y le van a dar en ninguno. Le van a dar a aplicar y le van a dar a aceptar. Hecho todos estos pasos, ahora sí, desde este momento ya tendremos apagados los pitidos del sistema en Windows 10. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios e intentaré respondértela en la mayor brevedad posible. Hasta la próxima.